Buenos días a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Sea Dios bendiciendo sus vidas y que prepare sus corazones para en este día recibir las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar el culto con una oración. Si pueden ponerse de pie, bien, si no, pues ahí donde se encuentran, dispongan su corazón para con el Señor. Señor, le damos gracias por este día más de vida y gracias por la bendición que nos permite estar aquí reunidos en la iglesia. Sea usted bendiciendo, Señor, a cada persona que hoy se encuentra acá, a las personas que vienen en camino, a los que no van a poder llegar, Señor, sea usted guardando sus vidas, sus corazones, a las personas que están escuchando, que están viendo, siguiendo a través de las redes sociales, Señor, sea usted bendiciendo sus vidas. Y venimos poniendo, Señor, el tiempo de la alabanza y la prédica en general, Señor, todo en sus manos para que sea usted bendiciendo en gran manera y que puedan ser nuestros corazones bendecidos, Señor. Sea usted quedándose en este tiempo con cada uno de nosotros y todo lo que hacemos, Señor, sea para dar honra y gloria a su nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. We
Hosana, Señor, te exaltamos en este día, Señor, domingo de Ramos, Señor. Hosana, gracias, sálvanos hoy, Señor, y es nuestra oración que vengas de nuevo pronto, Señor. Gracias que podemos celebrar tu primera venida, Señor, que podemos celebrar este día 2000 años atrás, Señor, donde entraste a Jerusalén, Señor, de una manera triunfante, Señor. Gracias, porque tú eres el Cristo, nuestro Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y te levantamos en este barrio, en esta iglesia, en este día. Gracias que has sido tan bueno, Señor, tan fiel, Señor, y te levantamos, Señor, en este día. Ahora, Señor, bendice este tiempo de adoración, bendice este tiempo de alabanza, Señor. Ayudarnos a ser preparado para recibir más de tu palabra hoy en día y ponerlo en práctica. Llena a nosotros de tu Espíritu Santo. Ayúdanos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Es hora de adorar. Ven, abre tu corazón. Ven, ante su trono está. Amor, ven, ante la majestad de Dios. Ven, otra vez, ven, es hora de adorar. Ven, es hora de adorar. Ven, abre tu corazón. Ante su trono está. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Jesús, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en él, si sobre tu amor. Toda lengua confesará que Jesús, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en él, si sobre tu amor. Es hora de adorar. Abre tu corazón. Ay, ven, ante su trono está. Ven, ante
confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Señor, te damos gracias un día más porque podemos estar ante tu presencia, Señor. Te venimos poniendo en tus manos, Señor, cada ofrenda que va a ser recogida. Te pedimos de que seas tú recibiéndola, Señor. Te pedimos de que seas bendiciendo cada corazón aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí. Viviré para alabar. En el campo, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí. Viviré para alabar.
Buenos días a todos. Gracias a Dios estamos aquí para alabar a Dios, honrar a nuestro Dios y recibir la palabra de Dios. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día, este tiempo juntos contigo, Señor, que podemos estar reunidos delante de ti, Señor, con mucho gozo y con corazones abiertos, Señor. Ayúdanos que podemos recibir algo de valor hoy, Señor, y aún los niños también, que ellos pueden recibir algo bueno y que podemos salir de este lugar transformados y listos para compartir tu amor con todos. Por favor, Señor, llena al Pastor Mike de tu Espíritu Santo, que tu palabra pueda salir con mucho poder, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. All right, niños pueden ir a clase. Gracias por acompañarnos. Feliz Domingo de Ramos a todos. Y no sé si igualito, si ustedes niños quieren ir a clase, sería tuani para ustedes experimentar cómo es estar en la escuela dominical. Solo hay algunos anuncios para hoy. Jóvenes, vamos a tener una noche de jóvenes el 14 y el 28 de abril. Otra vez 12 para arriba. Algunas veces hemos visto niños pequeños o jóvenes más pequeños, adolescentes, menos de 12 años, y no es posible que ellos puedan entrar. Entonces, cada persona que invites, recordarlos que es 12 para arriba, los eventos de jóvenes. Entonces, este miércoles, vamos a ver la pasión de Cristo aquí en la iglesia a las 6:30, y la intención es empezar la película a las 6:30 en punto. ¿Por qué? Es como 2 horas, más o menos. Invitan sus amigos, familias, vecinos para ver esta película, donde vamos a continuar viendo la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús en medio de esta Semana Santa, celebrando a Cristo. Y domingo, el 9 de abril, igualito, el próximo domingo vamos a continuar viendo Semana Santa, pero ese es día de la resurrección. Y sería muy increíble invitar a alguien, quizás conoces a alguien que no tiene una relación con Cristo. Vamos a predicar el Evangelio y también enseñar las Escrituras acerca de la resurrección, y sería bueno invitarlos. Hoy no vamos a tener Santa Cena para poder tenerlo el próximo domingo, día de resurrección. Y una más anuncio es domingo el 14 de mayo. Hay que marcar sus calendarios porque vamos a cambiar lo normal y celebrar Día de las Madres el 14 de domingo. Eso es debido a que nosotros no vamos, Rocío y yo, la familia, no vamos a estar aquí por el domingo más cerca a Día de las Madres aquí por ustedes. Entonces vamos a celebrar con ustedes el 14 de domingo de mayo para Día de las Madres, 14 de domingo. Entonces hoy pueden abrir sus Biblias en unos minutos al texto que se encuentra en Lucas 19, los primeros 2 partes. Estoy recuperando de perder mi voz por, 3 semanas, y no sabía si iba a tener el poder de cantar hoy, pero Dios es bueno y me ayudó a cantar, y ahora hay que orar que puedo continuar predicando. Pero hoy es Domingo de Ramos. Hoy es Domingo de Ramos, es un día bastante importante, especialmente para nosotros los cristianos, y el inicio de la Semana Santa. Y es la verdad que esta semana es una Semana Santa, y en esta semana vamos a considerar
la Semana Santa de Cristo Jesús y que Cristo es santo. Y vamos a ver todo lo que Él hizo para hacer nosotros pecadores perdidos en nuestros pecados, destinados al infierno, condenado, no santo, pero para poder ofrecer a nosotros ser santo también. Si son cristianos, si son discípulos de Cristo, son santos antes de Dios, son justificados antes de Dios. Entonces, vamos a considerar esto como nuevas buenas para nosotros, en medio de ver tantas malas nuevas. Y gracias a Dios por buenas nuevas, porque en medio de ver las nuevas o noticias hoy en día, no se puede mirar las noticias por más que 30 segundos a ver malas noticias. Como soy extranjero y soy de mi país, los Estados Unidos, siempre estoy regresando a ver noticias de mi país. Siempre me hace ser triste en medio de ver tantas malas noticias, tantas personas sufriendo. Es triste ver malas noticias, pero en medio de ver malas noticias o malas nuevas, me hace recordar tanto bueno que encontramos en Cristo. Tanto bueno hay en las buenas nuevas y la vida es buena en Cristo. No importa qué tan terrible son las noticias, porque la vida antes de Cristo verdaderamente era terrible, perdido. Pero ahora con Cristo todo es mejor. Durante esta semana, a través domingo hoy a el próximo domingo, hay mucho a considerar, mucho importante en toda la semana para entender. Y podemos notar que en los evangelios también los autores de cada evangelio, Mateo a Juan, ellos también pensaron que los 7 días de Semana Santa era bastante importante. Dedicaron mucho tiempo, muchas escrituras a describir para nosotros qué pasó esta semana. Más que la Navidad, más que el nacimiento de Cristo Jesús, es escrito en los evangelios estos 7 días, empezando con Domingo de Ramos. En el evangelio de Juan casi dedicó la mitad del libro a estos 7 días. En el evangelio de Mateo, un libro que es una historia narrativa en cual estamos estudiando cada domingo. Hoy es un mensaje especial, pero estamos escudriñando Mateo cada semana. Pero en este mismo libro, Mateo, 33% de su libro fue dedicado a estos 7 días. Y en Marcos casi 40%, y en Lucas más que 25% fue dedicado a esta Semana Santa. Este día lo llamamos Domingo de Ramos, porque si van a leer la historia de Domingo de Ramos en la palabra, van a ver gente cortando ramos de palmeras y poniendo estos ramos de palmeras en la carretera, en el camino, antes de Cristo, llegando en su pollino, en la asna, a Jerusalén. La multitud pusieron ramos de palmeras enfrente de él. Entonces, me imagino que ustedes conocen esta historia y cada año estamos viéndolo. Pero también este día se puede llamar, o la historia del Domingo de Ramos puede llamar la entrada triunfal. Y fue triunfante esta ocasión, fue este evento algo a ver el triunfo de Cristo en por fin llegar a Jerusalén como rey. Y en una manera recibiendo la adoración de sus discípulos
de una gran parte de gran cantidad de discípulos adorando a Cristo públicamente cuando Él llegaba a Jerusalén. Y por la mayoría de su ministerio, de sus 30 y pico años aquí en la tierra ministrando, Cristo Jesús era más reservado. Y después de quizás cumplir un milagro, dijo a estas personas, por favor, vayas y no decir a nadie lo que pasó. Pero ahora es un momento de triunfo. Cristo Jesús, el Rey, Cristo Jesús, el Mesías, el descendiente de David, llegando a la ciudad de David. Si pueden recordar en 2 Samuel capítulo 7, el Señor informó a David que su descendiente va a ser rey eterno. Y su descendiente, ¿quién es el rey eterno? Cristo Jesús. Si dudan que Cristo es el descendiente rey, pueden ver a Mateo capítulo 1 y regresar a la genealogía de Cristo y ver hijo de David. Pero Cristo, el Mesías, llegando por fin a Jerusalén. Y en medio de preparar por esta Semana Santa, en medio de orar y considerar qué debemos ver, cuál debería ser el enfoque del mensaje hoy, el Señor me recordó y continuó recordándome al triunfo de Cristo. Y no es solamente la entrada triunfal, pero toda la semana tiene eventos. Está marcada por el triunfo de Cristo. Es muy importante verlo en total. Y el triunfo de Cristo va a ver diferente que el triunfo de el hombre aparte de Cristo. Porque Cristo no es un hombre normal, Cristo es hombre 100%, pero también Dios. Entonces, desde el inicio hasta el fin, vamos a ver los momentos de triunfo en la vida de Cristo estos 7 días. Hoy solo vamos a tocar domingo a lunes. En medio de considerar Cristo y su triunfo, vamos a recordar nosotros mismos de un versículo muy importante. Puede ser un versículo tema para esta semana, para hoy, para mañana, para martes, miércoles y el resto de la semana, pero también por la vida. Dice en 2 Corintios, muy importante, capítulo 2, versículo 14, la primera parte de versículo 14. Dice la palabra de Dios, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Muy verdad es este versículo y hay que creerlo. Cuando el Señor nos está guiando, Él nos guía en triunfo en Cristo Jesús. Y a veces en la vida yo quiero ser el guía, yo quiero dirigirme a mi propia vida y inventar cosas para hacer y no seguir a Dios. No puedo decir que este es el triunfo, pero lo que puedo prometer a ustedes, porque es una promesa aquí en las Escrituras, es cuando Dios es nuestra guía, cuando el Señor es nuestro Señor y cuando estamos en Cristo, guiado por Cristo, es un camino de triunfo. Y quizás no va a haber como el mundo vea algo de triunfo, pero es mejor. Aunque el camino es difícil, vamos a ver los momentos de Cristo en esta semana que son difíciles. También es algo de victoria, algo de triunfo. Vamos a ver 3 eventos. Y el primero es la entrada triunfal en Lucas 19, 28 a 40. Y vamos a también enfocar en un evento del mismo día, cuando Cristo Jesús llegó cerca a Jerusalén y Cristo empezó a llorar sobre Jerusalén. Y también lunes,
el próximo día de la semana vamos a considerar la historia de Cristo purificando el templo. Primero, vemos la primera historia en Lucas 19, la entrada triunfal. Pero quería notar, antes de escudriñar la historia y verlo verso por verso, quería notar que esta historia está en cada evangelio. Puede leerlo en Mateo 21, puede leerlo en Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. Y cada evangelio tiene los esenciales de la historia para informarnos lo que pasó, pero también explica algo más del contexto. En Lucas 19, 28 a 40, vamos a leerlo hoy. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntaré: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callarán, las piedras clamarían. Señor, ayudarnos no parar de alabarte a ti, Señor, en nuestras vidas, sabiendo que a veces te adoremos, Señor, de una manera de cantar, tocar instrumentos. A veces te adoramos públicamente, Señor, con un grupo largo, pero también personalmente. Ayudarnos a adorarte, Señor, cuando no hay nadie alrededor de nosotros, cuando es solamente tú y yo. Gracias, Cristo, gracias que nunca nos va a dejar solo. Gracias, Dios, Señor, que siempre nos guía en el triunfo en Cristo Jesús. Ayudarnos a ser verdaderos adoradores tuyos, mostrando que somos hijos de Dios en cada área y cada momento de la vida. Te entregamos este culto en el nombre de Cristo Jesús, oramos, amén. Entonces, entre 4 secciones de la Biblia, es difícil escoger cuál vamos a ver cada año. Pero siempre estoy regresando a este pasaje porque versículo 40 siempre me va impactando. Voy a leerlo de nuevo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callarán. ¿Quién eran estos? Los discípulos, los que estaban adorando a Cristo Jesús, diciendo: bendito el que viene en el nombre de el Señor. Los que estaban clamando Hosana, exclamando Hosana. Pero los fariseos dijeron: reprenda a tus discípulos. Y Cristo responde: mira, os digo que si estos callarán, las piedras clamarían.
Y siempre me ha impactado esta sección porque hay muchas voces, hay muchas personas queriendo enforzar cristianos, cerrar sus bocas, queriendo cerrar iglesias, queriendo apagar el poder de la iglesia. Y hay muchas voces de gente queriendo silenciar a nosotros en el mundo. Pero no podemos parar de adorar a Él, no podemos callar. En ese momento, un momento de triunfo, un momento desde el jardín, el huerto de Edén, ¿verdad? Había unas sombras y tipos. Y a través del Antiguo Testamento hay sombras y tipos de Cristo, y hay también profecías del Mesías que iba a venir. Y en ese momento tan increíble, Cristo dice que no pueden parar, no pueden callar, y si callarán, hasta las piedras van a clamar. No fue un momento de ser silentes. Y debe ser nuestra actitud. En cada momento hay un momento, hay algo para regocijar en el Señor. Me hace recordar esta actitud de Pablo y Silas en Hechos 16. Ellos fueron castigados, azotados, y pusieron a ellos en el cárcel, en las prisiones, en un cuarto interior, ¿verdad? Y en la medianoche pueden ver, después de sufrir tanto, por no hacer nada malo, la única cosa que Pablo dijo es, mandó a salir de una niña esclava un demonio. Pero echaron a Pablo y Silas en cárcel, y en la medianoche no pudieron ellos callar de alabar a Dios en la oscuridad. Estaban cantando himnos, estaban orando, y los prisioneros alrededor vieron ellos adorando a Dios, maravillando en que ellos pudieron adorar a Dios en la oscuridad. Hasta el carcelero eventualmente va a recibir a Cristo y su familia. No podemos callar, no podemos parar de adorar a Dios. Debe ser nuestra actitud. Pero ¿qué pasó en esta entrada triunfal? Quiero animar a ustedes esta semana a leer los otros pasajes, pero en este texto pueden ver desde el inicio que tenemos Cristo subiendo a Jerusalén. Y algo a notar, no importa desde dónde vienes, siempre es subir al monte de Jehová, siempre es subir a la ciudad de Jerusalén. Y si pueden imaginar o visitar a Israel algún día, van a ver que ciertamente la ciudad, el templo está encima, o donde estaba el templo, de un monte. Y alrededor de ese monte hay un valle. Y Cristo estaba llegando a un otro monte atrás, al otro lado, del valle de Kidrón, y llegando aquí en 29, diciendo al monte que se llama de los Olivos. Y envió 2 de sus discípulos. Este monte de los Olivos va a ser un lugar muy importante para nosotros a considerar a través del resto de esta semana, ¿verdad? Llegando a Viernes Bueno, Viernes Santo, va a haber Cristo orando en este jardín de Getsemaní, que está alocado en el monte de los Olivos. Y igualito puede ir a este monte y ver árboles de olivos hoy en día. Siempre existe, miles de años después, ahí mismo. Pero algo para notar en este pasaje es que vemos Cristo Jesús enviando a sus discípulos,
Pero algo para mí que es importante a ver a Cristo en medio de enviar sus discípulos es que no envió una persona, envió dos juntos. Y siempre es mejor las misiones que tenemos en Cristo con un hermano en Cristo, con el cuerpo de Cristo. Y no es el diseño de Dios que estemos haciendo todo solito, soltero. Como mencioné en la semana atrás, ¿verdad? Somos luz y somos sal. No es el diseño del Señor que seamos solo, pero unido en ser luz, unido junto en ser sal, impactando el mundo alrededor de nosotros. No es bueno aislar nosotros y estar solo. Somos un cuerpo con razón, a ayudar unos a otros, a servir al Señor junto. Es un gran gozo para mí poder servir a ustedes con Pastor Cal. Es súper más importante tener un hermano en la fe, otro anciano, otro hombre de Dios en servir a ustedes aquí como misioneros. Es muy importante para mí tener Rocío conmigo, ¿verdad? Mi esposa, sirviendo a ustedes. Ahorita mismo como ella puede servir a los niños y enseñarlos la palabra y yo aquí enseñar a ustedes la palabra. Es tan importante estar con otros en la fe. Y en esta misión es un ejemplo de dos discípulos. Nunca dejar de congregar con los santos. Es muy importante. En versículo 30 y 21 no podemos leerlo en detalle porque no hay mucho tiempo, pero ahí puede ver el plan. Puede ver el plan de Cristo enviando los dos discípulos a la aldea para encontrar un pollino que nunca ha sido montado por otro humano. Y dice Cristo Jesús que va a hallarlo. Y dice Cristo Jesús que desatarlo y traer este pollino a mí porque voy a usar este pollino. Y Cristo estaba usando a los discípulos, enviándolos en medio de este día de triunfo. Vamos a ver los discípulos caminando igualito en triunfo en Cristo Jesús, con éxito. ¿Y cómo es la explicación de enviarlos? Igualito por nosotros, el Señor nos está usando y cómo podemos explicar al resto del mundo. Porque a veces hacemos cosas extrañas como cristianos. A veces decimos cosas que no tienen bastante sentido al mundo alrededor. A despertar temprano un domingo y llegar a un edificio para cantar juntos. Esto no tiene sentido, es raro por el mundo alrededor. Ellos quieren dormir, ellos quieren descansar. Este tiene sentido para ellos. Pero ¿qué es la explicación? Bueno, Cristo, el Señor me mandó, el Señor me llamó, el Señor me envió. Y la misión para nosotros es seguir a Cristo. Y la explicación al mundo por qué estamos haciendo lo que hacemos, Cristo nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Cristo no los mandó en vano en su misión. Cristo no les dijo promesas vacías. Cristo no mintió. Lo que Cristo dijo es lo que pasó en la misión. Ellos encontraron, dice en 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y puedo contestar, puedo testificar en cada momento de mi vida donde Cristo Jesús me ha enviado a hacer algo por Él, por su reino, a cumplir su propósito en mi vida. Puedo decir que Él siempre ha sido correcto. Él siempre ha sido fiel en la misión.
Y su palabra es fiel y su palabra va a ser cumplido en nuestras vidas. Podemos confiar en su palabra, podemos confiar en sus promesas. Y encontraron ellos exactamente como Cristo Jesús les instruyó. Él siempre va a cumplir sus promesas con nosotros. Dios nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En versículo 35 vemos algo también muy importante para nosotros como discípulos. A veces el enfoque debe ser el enfoque en el triunfo de Cristo, es la entrada triunfal y cada año estamos hablando del triunfo de Cristo y Él entrando a la ciudad. Pero quiero enfocar en los discípulos por un momento, porque si somos cristianos, somos discípulos, ¿no? Si somos cristianos, aprendemos de Cristo y vivimos para servir a Él. Y aquí, en medio de ver Cristo en su triunfo, vemos los discípulos también caminando en triunfo. Primero fueron ellos obedientes. Esto es muy importante, a tener triunfo en la vida, ser obediente. Tuvieron fe, es muy importante caminar por la fe. No dudar, no temer, ¿verdad? Tener fe en Cristo. En medio de caminar nosotros en la vida, creemos en Cristo, dependemos en Él, caminamos con Él. Es importante tener la fe también. Demostrando la fe, ellos obedecieron a Cristo, hallaron el pollino, desataron el pollino y trajeron el pollino a Cristo, como verdaderos discípulos haciendo lo que Él les dijo. Pero mira, al llegar a estar con Cristo, lo que hicieron me demuestra una actitud de adoración. Dice que ellos al llegar a traer el pollino a Cristo, ellos sacaron sus mantos, era un parte de su vestimiento, y pusieron sus mantos encima del pollino. No es común a poner los mantos encima de los caballos hoy para montar el caballo, ¿verdad? Pero en este momento no había nada encima del pollino, entonces los discípulos sacrificaron sus propios mantos. Ay, Cristo, siéntate encima de mi manto. Fue un sacrificio demostrando su amor, su reverencia para Él. Y su actitud, los discípulos, la actitud de ellos demostrando adoración, animó a los demás a hacer lo mismo. Los discípulos en su obediencia, en su fe, en su adoración, animó otros discípulos a también adorar a Cristo de esta manera. Y si van a leer otro evangelio, no solamente los mantos, va a haber ramos de palmera también, cortaron y pusieron en el camino antes de Cristo. Pero aquí dice en el pasaje, versículo 36, y a su paso tendían sus mantos, y en inglés dice muchos de ellos, o en otras traducciones dice muchos de ellos tendían sus mantos por el camino. Que nuestra adoración sea contagioso por los demás, que nosotros podemos demostrar de la manera que nosotros vivimos por Cristo a los demás, y que ellos pueden ver y hacer algo parecido, algo similar. Y espero que en medio de nosotros viviendo por Cristo vamos a ver más gente también queriendo adorar a Cristo. Es algo increíble ver también hermanos en la fe quizás que han sido descarriados recordando cómo es adorar a Dios y regresar
a congregar y regresar a estar junto con nosotros en oración. Eso es porque nosotros debemos continuar viviendo por Cristo, adorando a Cristo, mostrando, empujando a los demás. Hey, venga, recuerda cómo es adorar a Dios, recuerda cómo es vivir por Él, recuerda cómo es ver sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Y quiero animar a cada persona aquí en esta iglesia, hazlo esta semana. Anima a sus hermanos, anima a sus hermanas en la fe. Ven y adora a Cristo. Pero en medio de caminar por la fe, en medio de obedecer a Cristo, debemos hacer los dos. En medio de adorar a Él, vamos a ver gente rechazando a Cristo. Y en medio de estudiar los bienaventuranzas, entendemos que hay persecución. En medio de ver las bienaventuranzas, vemos que hay gente que va a rechazar, que va a burlar, que no va a entender, que son ciegos espiritualmente, no quieren nada con Cristo. Pero este no debe afectar nuestros deseos a mostrar cómo es adorar a Cristo, a los que son alrededor de nosotros. Aquí en versículo 39 vemos a algunos rechazando la adoración de Cristo, algunos rechazando a Él, y son los fariseos. Y vamos a verlo en versículo 39. Dice aquí, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Maestro, reprende a tus discípulos. Reprende a tus discípulos de adorarte a ti. Haz que tus discípulos callen la boca. Haz tus discípulos parar de echar sus mantos y cortar los ramos y levantar tu nombre y gritar Hosana. Y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y va a haber hoy en día gente como los fariseos. Viene de movimientos religiosos que no le gusta ver adoradores libres en la gracia de Dios. No pueden adorar como estás adorando a Dios. Tiene que hacerlo como nosotros decimos. No, tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Guiado por el Espíritu Santo. No puedes cantar así. Pero ¿qué dice la palabra? No me importa lo que tú dices. Lo que me importa es lo que dice la palabra de Dios. Va a haber voces queriendo silenciar nosotros y la iglesia de Dios. Pero los mismos líderes, los fariseos, Cristo Jesús dijo a ellos: mira, al Señor me honras con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí. A los mismos fariseos, Juan el Bautista y Cristo Jesús mismo dijeron: son una generación de víboras. Entonces es mejor escuchar a una voz de generación de víboras queriendo silenciar la iglesia, o escuchar a la cabeza de la iglesia misma, Cristo Jesús. No pudieron silenciar o callar Pablo. La única manera que al fin cayeron la boca de Pablo Jesús fue a Pablo fue remover su boca de su cuerpo. Abajo de la autoridad de César Nero cortaron la cabeza de Pablo a fin. Porque él era alguien que nunca iba a parar de proclamar quién es Cristo. Me hace recordar de Pedro y Juan y los otros discípulos que estaban al frente del Sanhedrin, y ellos dijeron que necesitamos hacer lo que es correcto con Dios, no correcto con ustedes como hombres. No podemos parar de predicar el nombre de Cristo Jesús. Y salieron de frente de estos mismos fariseos, golpeados, azotados, encarcelados por un tiempo. Y el Espíritu Santo los
hizo libre de estar enfrente de ellos, y ellos salieron en gozo por poder sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Hay algunos que van a querer parar nosotros, pero no pueden parar nosotros porque no pueden parar nuestro Rey, Cristo Jesús. Número 2, Cristo lloró sobre Jerusalén. Va a haber la misma historia a continuar en Lucas 19, versículo 41. Este es el segundo evento y es el mismo día, domingo. Dice aquí en 41 a 44, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrá día sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos de entre de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En medio de llegar cerca a la ciudad, en este camino de triunfo, la entrada a Jerusalén, vemos Cristo llegando al monte de Olivos, descendiendo al valle de Kidrón, ¿verdad? Que eventualmente va a llegar a la ciudad de Jerusalén, que es en un monte. Pero bajando, descendiendo a la ciudad, llegando cerca aquí, en versículo 41, Cristo empieza de llorar. Está llorando, está triste, su corazón está quebrado, y es por ser de una manera rechazado. Dice aquí que mira Jerusalén como ciegos, encubiertos son tus ojos. No entiendan este día de tu paz, ¿verdad? Puede ser paz con Cristo, paz con Dios, pero perdieron la oportunidad porque no vieron a Cristo como el Mesías. Y hay bastante gente que pierden la oportunidad de conocer a Dios porque no vean a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Hay mucha gente que en su camino vayan a la destrucción por no conocer a Cristo, por no conocer paz con Dios. Y en esta historia donde vemos Cristo llorando sobre Jerusalén, en algunos años, menos que 40 años, igualito como Cristo está describiendo, pasó cuando los romanos, bajo el emperador Tito, llegaron en 70 o un poquito antes y destruyeron el templo por completo. Dice aquí, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Eso es lo que pasó menos de 40 años después. Y su corazón quebrado por los perdidos, su corazón quebrado, llorando por ellos, y no llorando por sí mismo. Yo sé que varios de nosotros hemos sido rechazados de alguien en la vida, y normalmente estamos llorando porque no se siente bien ser rechazado. Puede ser triste, puede ser enojado, porque no puede aceptarme esta persona, porque no me quiere esta persona. Pero en esta ocasión Cristo estaba triste y su corazón quebrantado por ver al pueblo de Israel perdiendo el momento de poder conocer al Mesías. Y la mayoría de los judíos no
llegaron a conocer a Cristo como Mesías. Hay algunos, ¿verdad? Claro que sí. La iglesia empezó con los judíos. Pero mira, ¿cómo es nuestro corazón? Y es triunfo verdaderamente no caminar en la amargura. Es triunfo verdaderamente no caminar en el enojo. El triunfo verdaderamente es amar a nuestros enemigos como Cristo nos amó. Y es el verdadero amor de Dios poder amar hasta los enemigos. Y Él llorando por Jerusalén, la misma ciudad, la misma gente que en algunos días va a asesinarlo. En algunos días va a torturarlo. Y vamos a ver esto en detallado miércoles. Y es algo triste. Pero Él estaba llorando por ellos porque ellos perdieron el momento de conocerlo. ¿Cómo es nuestro corazón por los enemigos de Dios? ¿Cómo es nuestro corazón por los perdidos en este barrio, en Managua, en Nicaragua, quizás en el mundo que no conocen a Cristo? Porque si no conocen a Cristo van en el camino condenado al infierno, y nosotros debemos ser con corazones quebrantados, llorando. Oh Señor, salva a mi amigo, salva a mi hermano, salva, Señor, por favor, todos en este barrio que no te conocen, Señor, ayudarme a mí tener la misma perspectiva tuya. Cuando estuviste descendiendo a Jerusalén en Domingo de Ramos, quebrantado. En 2 Pedro 3:9 dice, voy a leer la segunda parte, dice, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguna perezca. Y esperemos que pueda ser nuestra misma actitud. Yo sé, en mi vida, quizás no he amado a mis enemigos o desconocidos tanto que debo amarlos. Pero hoy en día podemos decidir cambiar la mente. Hay una transformación de mente que viene del Espíritu Santo obrando nuestras vidas. Que el Señor ayudarnos este año tener este cambio de mente, a tener este amor para todos. El último, purificando el templo, vemos en Marcos 11. Y quiero regresar al versículo 11 para una razón, dar contexto. Pero el pasaje es Marcos 11, 15 a 19. Voy a leer 11. Y entró Jesús en Jerusalén, por fin entró en Jerusalén, y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y en versículo 12 dice al siguiente día. All right? Aquí es el contexto. No estamos hablando, purificando el templo en domingo, ya estamos en lunes, el día siguiente. Y la historia es así, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase, una difícil palabra, atravesase el templo llevando utensilios algunos, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho como cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, buscaban cómo destruirlo, porque
le tenía miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces, primero vemos Cristo en versículo 11, en domingo, al final de la tarde, llegando al templo por fin, mirando las cosas, mirando lo que estaba pasando en el templo. Y dice que la casa del Señor debería ser una área para oración por las naciones. Y en este caso del templo había un corte de los gentiles, y ellos usaron este área donde debería poder llegar los gentiles para adorar, para vender y engañar y robar como ladrones el dinero del resto de la comunidad, de los gentiles, de los judíos, ¿verdad? Usaron como un negocio esta área del templo. No era para recibir gente de todo el mundo, de todas las naciones, para poder orar y sacrificar a Dios. Ellos lo usaron como ladrones para tomar más y más y más y más, ganar más dinero del pueblo. Y lo hicieron mucho en cambiar dinero. Es como llegar a Juembes, ¿verdad? Hay muchos cambistas de dinero, ¿verdad? Y ellos ganan algo, pero abusaron cambiar el dinero los líderes del templo para ser ricos, para tomar más dinero, y fue un desastre. Fue un error en 100%, un abuso. Y Cristo regresa al día siguiente, esperó un día, miró lo que estaba pasando, calculó cuándo regresar. Y esta no es la primera vez que Cristo purificó el templo. Pueden leer en Juan capítulo 2, Cristo purificando el templo otra vez. Y Él hizo un azote con cuerdas, tomó tiempo para hacerlo, calculando, ¿verdad?, cómo purificar el templo. Y para mí me hace considerar cómo es bueno esperar, cómo es bueno tener paciencia, cómo es no hacer las cosas por compulsión en el momento de ser enojado, ¿verdad? Porque la carne en nosotros puede engañarnos qué es carne o qué es el espíritu. Y Cristo siempre hizo las cosas buenas. Entonces vemos Él purificando el templo, volcando las mesas, volcando las sillas de los cambistas, echándolos de afuera. Y en el vez pasado con un azote. Entonces fue un enojo, pero un enojo de Dios por las cosas correctas, purificando un lugar, el templo. Y ahora nuestros cuerpos son los templos de Dios, ¿verdad? Y habita en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, Cristo Jesús purificó el templo y esperó, calculó y regresó el próximo día. Y algunas cosas que debemos considerar en conclusión es que el templo, ¿verdad?, o también la casa, puede decir, de Dios hoy en día, puede ser abusado y manipulado de gente queriendo tomar dinero del pueblo. He visto muchas veces, especialmente en la doctrina de la prosperidad, predicadores queriendo dinero. Todo es un asunto de dinero, que podemos agarrar más dinero del pueblo. Y es más como un negocio, es más como idolatría para el dinero. Nunca predican acerca del pecado o reino de Dios o del evangelio. Es solo cómo puedo dirigir la atención al diezmo, ofrenda y promesas en vano de ser ricos. Si dan un poquito más hoy, van a ser más ricos. Y como Cristo mismo, deberíamos ver cómo purificar
las iglesias hoy en día de idolatría. Y puede ser la idolatría de dinero, puede ser muchos diferentes tipos de idolatría en las iglesias, pero hay que purificar la iglesia hoy en día. Donde vemos errores aquí con nosotros, hay que ver Cristo purificándolo. Y después, creo que, no recuerdo, en Mateo, dice que después de purificar el templo, Cristo Jesús enseñó a los discípulos lo correcto. Y vinieron a él los ciegos, vinieron a él los cojos y los sanó. Entonces, después de purificar lo malo y echar por afuera, ahora vino más milagros y más sanidad y más cosas del Señor obrando. Y cada iglesia, nosotros mismos debemos ver si hay algo incorrecto, permitir a Dios echar por afuera si queremos ver crecimiento, si queremos ver más milagros. Pero como mencioné antes, no es solamente la iglesia, ¿verdad? Somos el templo de Dios, nuestros cuerpos, y habita en nosotros el Espíritu Santo. Y en conclusión, hay que mirar hacia adentro, a ver dónde hay cambistas y mesas, ¿verdad? Adentro, donde el Señor debe volcar en mi propia vida. Porque no somos perfectos y creo que cada día hay que examinar, ¿verdad? Ok, Señor, ¿qué más quieres hacer? Porque queremos ver al Señor haciendo más en nuestras vidas, ¿no? Queremos ver al Señor haciendo más en nuestras familias y matrimonios. Espero que sí. Entonces vea adentro dónde son las mesas y las cambistas y las otras cosas, y echar por afuera, Señor, limpia, purifique, y vamos a ver más triunfo personalmente también en nuestras vidas. Ahí estamos. No sabía si íbamos a ver cada historia. Gracias a Dios que tuvimos el tiempo de ver 3 historias importantes. 3 historias importantes de esta semana tan importante. Miércoles vamos a ver la pasión de Cristo, y como hoy vimos el triunfo de Cristo, el triunfo de los discípulos y el triunfo de tener amor por sus enemigos y el triunfo de purificar y ver al Señor obrando después. Miércoles vamos a ver la muerte de Cristo, y con su sangre venció el pecado, y para nosotros por su sangre hemos sido resucitados y librados del poder de la sangre. Hay triunfo y victoria para nosotros sobre el pecado, y eso es porque Cristo murió en la cruz 2000 años atrás. Por su sangre, dice la palabra de Dios, que hemos sido reconciliados, llevados cerca al Señor Dios, digo. Entonces vengan miércoles, ver alguna parte más de esta historia de triunfo de Cristo, y invitan a alguien domingo. Vamos a cantar. Señor, te damos gracias porque Dios, te damos gracias porque siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Yo no sé cómo tener éxito en mi propia vida. Es imposible sin ti. Siempre he fallado, Señor, pero quiero caminar en el triunfo, Señor. Quiero ver victoria. Y yo sé que cuando tú nos estás guiando, Señor, nunca nos va a dejar como con manos arriba en el aire, sin ayudar nosotros, sin darnos el poder, sin darnos sabiduría, sin darnos conocimiento cada día, Señor. Siempre nos quiere guiar día al día, y a veces no entendemos lo que va a pasar la próxima semana, pero hoy quieres mover.
en nuestras vidas. Quiere hablar a cada uno de nosotros. La cosa es si queremos responder a ti. Estás hablando. La cosa es si estamos escuchando y dispuestos a hacer lo que quieres que hacemos. Ayudar a cada persona aquí a primero ser verdaderos discípulos de tu Cristo. Hacer tus discípulos es arrepentir de quién somos, pecadores, y recibir quién tú eres, el Salvador, que dio su propia vida en la cruz para nosotros. En medio de ver esta Semana Santa, ayudar a los que quizás no son santos a ser santos. Ayudar a los santos, Señor, a caminar en la santidad y ser santificados aún más esta semana. Te damos gracias por el poder de congregarnos. Haz lo que quieres en nuestras vidas. Gracias por llevarnos en triunfo y victoria. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Puede poner de pie y vamos a cantar una canción más, y después, cierto, hay un tiempo de compañerismo, hay un tiempo de refrigerio, y qué bueno es empezar la Semana Santa cantando con ustedes los santos. Gracias. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Sin compararte, abres tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de ti. Oh,
Señor, te damos gracias por habernos permitido escuchar de tu palabra. Gracias porque nos permitiste, Señor, hablarnos, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos de que nos ayude a aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.